Bueno, este es el difícil momento en el que yo hago como si fuera una millennial y trato de vincular a Javito que vuelva. A ver, supongo que me tiene que invitar, sumarse de alguna forma. A ver, a ver. ¿Alguien me puede asistir? ¿Se va a sumar Javito o yo lo tengo que invitar? ¿Cómo es esta historia? Aparte estaba en una de hacer un tema. Ahí está Javi. Ahí va. Ese estaría sumando Javi. Esa. ¿Y cómo va? ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Querés meterle con ese tema que había arrancado ahí a Puede TR? ser, dale, toca un poquito. Va, de una. Otro día más, otro día más en esta cuarentena, en esta cuarentena. Bahía Negra, yo me quiero bañar, pero esta bahía está seca. Otro día más, otro día más en esta cuarentena. Otro día más en esta cuarentena. Otro día más en esta cuarentena. Bahía Negra, yo quería navegar, pero esta bahía está seca. Otro día más en esta cuarentena. Mientras miro las nuevas horas, ya no soy parte del mar. Otro día más en esta cuarentena. Otro día más en la Bahía Negra. Nada, eso. Esa. Estamos con ese Bien tema ahí. ahí el arte urgente en contexto. Y sí, Bien la ahí. bahía está seca. Sí, No, sí, no, sí. está muy complicada el área de las artes visuales, ¿no? Bueno, vos también lo sabrás, eh, Sí. porque estás en ese campo y la verdad que, bueno, como decíamos antes cuando hablábamos con los chiques, con las chiques, esta situación de que no hay ninguna regulación, que vos haces una muestra o haces una performance o haces un no sé qué y tenés que estar agradeciéndole al museo o al centro cultural por mostrar su obra. Y muchas veces es real que esos lugares no tienen una caja, un dinero, un presupuesto para pagarte, Sí, es real. Lo que pasa es que también hay que discutir eso, ¿no? Bueno, pero sí, digo, asumir total. que eso tiene un valor, me parece que es un primer paso. Y en este grupo que hay mucha gente participando, bueno, por ejemplo, se estaba elaborando un tarifario para todo este tipo de cosas, para regularlo, y no sé si ese tarifario es la respuesta, digo, pero es una Sí, manera, una reacción. empezar a ensayar.
¿no? Empezar a ensayar algunas respuestas que digo, la pandemia viene a poner de manifiesto un montón de faltas que son de hace mucho tiempo. Y pienso esta idea de el amor al arte en realidad es trabajo no pago, ¿no? Como Exactamente, visibilizarlo por lo menos, después ver qué hacemos con eso, pero exactamente, total, exactamente. total. Así que es un re tema también porque creo que cuesta que haya una identificación común de qué es el arte o qué es hacer arte o qué son las prácticas artísticas. Entonces ahí también hay otro problema que es, está bien, todos pertenecemos al campo de la cultura, pero bueno, a unos les interesa hacer obra para que se la compre un coleccionista, o puede ser que a uno le interese eso y también le interese una práctica comunitaria, territorial, no sé, pero es tan diverso el campo también que creo que es compleja esa identificación del par, que muchas veces sí ocurre, hay solidaridad entre pares, y bueno, otras veces no, qué sé yo. Sí. Che, y arranco con las preguntas en esto que decís de cuáles son las fronteras entre el campo del arte y otro tipo de prácticas. Creo que el proyecto de la Isla Martín García es súper pertinente para pensar eso. Entonces, como la pregunta sería, ¿con qué bagaje, con qué imaginario llegaste a la isla? Vos contabas antes que medio llegaste porque te mudaste a Tigre, dijiste, che, ¿qué onda la isla? Que tiene una bocha de historia y fama y demás. ¿Con qué bagaje llegaste y qué te encontraste ahí? Y cómo ese proyecto, que si querés contar un poco o poner en palabras cómo lo habitás vos, ¿por qué eso tiene que ver con el campo del arte, digamos, esa práctica? Sí, yo en realidad como empiezo mi práctica artística más o menos yo diría en el 2009, 2010, 2009 con la beca que hice en el ECUNI, el Fondo Nacional y del ECUNI. Creo que ahí empiezo a pensar más en función de proyectos artísticos. Y bueno, y estaba como inserto en una tradición de arte y territorio o arte y espacio público a la que siempre me sentí identificado. Podría citar muchos artistas, pero bueno, no sé, Patricio Larrambevere, Eduardo Molinari son algunos de ellos. Nosotros veníamos a hacer proyectos, por ejemplo, en el 2010 con Julia Mensch, bueno, Gachi Rosati, Aurelio Copaini, Agustín Blanco, bueno, una serie de artistas, Aimé Pastorino. Eh, Hicimos el proyecto Vicente en Tilcara, entonces veníamos trabajando, hicimos una residencia en Tilcara de 3 semanas por el Bicentenario, después hicimos una muestra en el Museo Terry, Casanova, como que creo que ahí también se empieza a configurar ciertas prácticas que muchos de nosotros empezábamos a hacer. La gran impulsora de ese proyecto había sido Julia Mensch, lo recuerdo. Éramos como 10 artistas, seguro me olvidé de algunos nombres. Bueno, no importa, digo, veníamos laburando en esa situación como de las prácticas artísticas como investigación también, y como cierto activismo o cierta visibilización de ciertas problemáticas a través del arte o repensar situaciones políticas o puntuales, en el caso de esos eran agroquímicos o yo estaba laburando más con paleontología. Y digo, y después veníamos laburando con otro amigo en el Museo de la Historia de la Colonia Psiquiátrica Upendor, que es el único museo de un psiquiátrico así que tiene elementos de la psiquiatría del siglo XX, es muy interesante. Entonces veníamos laburando con museos. Un poco le contaba ahí a Fabi, a Aida, que surgió un poco así con el Museo de la Isla, ¿no? Como pensar prácticas museísticas que iban más allá de la exhibición de un objeto o de una colección y que tenían una vinculación con un territorio determinado. Y en este Sí, caso, la isla Martín García parecía como que ese museo había tenido cierta actividad, pero era un espacio vacante, algo que estaba ahí como... eh, después, claro, nosotros la primera vez que fuimos con Martín Guerrero a la isla, que o sea, los dos empezamos con este proyecto, fuimos juntos por primera vez a la isla Martín García, un día de tormenta, de lluvia, que fue tremendo, y fuimos con Cachiola y le pagamos la visita del día,
es insoportable porque nada más estás 5 horas en la isla, 3 horas de ida de lancha, 3 horas de vuelta, estás 5 horas en la isla y comés, das una recorrida y llovía sin parar y nos refugiamos en el museo y ahí nos quedamos. Y de pronto había un inodoro decía, inodoro perteneciente a Marcelo T. de Alvear durante su etapa de presidio. Bueno, Claro. Los y un relatos gusto, sí, también, ¿no? Los relatos que se construyen, como los mil relatos y... totalmente. Que en un punto, nuestra hipótesis, un poco lo que venimos laburando con el proyecto Martín García, es un proyecto de mucha gente que venimos laburando hace muchos años. Lo que un poco mueve esto también es que ahí en Martín García se condensan una serie de relatos, o tal vez se condensen todos los relatos de Martín García. Es como esa hipótesis de que hay como una lef, un punto desde donde mirar todo que está en Martín García. Y bueno, eso es un poco lo que guió primero el proyecto, fue laburar con el museo, ¿no? Claro. Lo que pasó durante el primer año fue que el museo, no sé, yo gané una beca del Fondo Nacional de las Artes en el 2016 para trabajar con el museo. Ahí está Andrés Lavaqué, mandamos un abrazo. Les mandamos un abrazo, sí, amigo. Qué grande. Eh, y cómo construir un relato para el Museo Histórico de la isla, donde sucedieron toda la historia de América y de Argentina puede estar ahí también. O sea, desde los guaraníes que la habitaron hasta el primer rito funerario católico en América del Sur, que fue el entierro de Martín García, el despensero del barco de Solís. Una serie bueno, la isla fue lazareto, fue prisión, fue cárcel política, fue campo de concentración de personas de pueblos originarios que eran puestas las que tenían viruela con los que no tenían viruela todos juntos y morían muchísimos por día. Hay unos lazaristas que pudieron anotar esto en los libros. Antes de eso no hay registros, con lo cual se supone que hay muchos más muertos de los que hubo que no están registrados en ese libro de muertos. Bueno, hay mucha gente que ha trabajado sobre esos textos, investigando. Entonces, de alguna manera veíamos que ahí ocurrían una serie de cosas y que también ahí había una comunidad de personas que vivían en la isla. Entonces, de pronto, de estar laburando con el museo, empezamos a laburar con la escuela. Fue en noviembre del 2017 que se dieron 2 talleres, uno de Lucila Guerrero de cerámica y otro de Diego Pogonza de historieta. Esos 2 primeros talleres fueron nuestra primera vinculación con la escuela Cacique Pincén de la isla Martín García. Y ahí empezó a suceder, me parece, lo más rico de todo el proyecto, que es que podamos construir estas narrativas de forma comunitaria, con las personas que están ahí, con las personas que les interesa habitar la isla. Me parece que tenemos que repensar un poco todas nuestras prácticas cotidianas de gobierno, ambientales, políticas, económicas, porque bueno, se nota que esto así no está funcionando bien y por ahí desde Martín García puede ser un epicentro simbólico potente para poder pensar eso, ¿no? Por lo Claro. menos las prácticas artísticas me parece que permiten un poco también ponerse en un lugar que no es un lugar academicista, histórico, con ese rigor que puede tener un becario del CONICET, o igual, digo, no sé, tal vez el rigor no es una categoría que valga, digo, no sé cómo evaluar ese cruce de disciplinas o esta cosa transdisciplinaria que se construye permanentemente. Bueno, nosotros laburamos con arqueólogos, con historiadores, psicólogos, bueno, yo soy sociólogo, hay un par de sociólogos más, artistas visuales que son historietistas, ceramistas, artistas textiles, eh, escritores, y hay un montón de gente laburando también en estos territorios. La Biblioteca Genoveva, que hace festivales de poesía, ella hizo un par en la isla Martín García.
bueno, ahora también estamos laburando con la gente de Isla Maciel, con el Museo Comunitario de la Isla Maciel y con expediciones a Puerto Piojo, en un intercambio entre islas, intentando también construir porque hay problemáticas muy similares, ¿no? Entre, o sea, en lo que significa el aislamiento, lo que significan ciertos territorios fluviales y la contaminación y un montón de acceso. Acá, por ejemplo, en Bahía Blanca no hay acceso a las costas, casi hay un solo Ujú. balneario a Maldonado, pero después tenés que irte a no sé dónde, a Montermoso, a Claro, Pehuenco, y eso sucede lo mismo en Maciel, enfrente a La Boca, que antes había el balneario Puerto Piojo, que es el último balneario del Riachuelo, y ahora también hay un polo petroquímico impresionante y el puerto, y bueno, toda una situación que claro, no está consensuada con la comunidad local de ninguna manera, y un poco el proyecto también del macrismo de la anterior gestión era muy de venir ahí con los arquitectos patrimoniales de provincia, pensar obra pública, hará algo, había un proyecto de un puerto deportivo gigante y otros querían poner un hotel 5 estrellas, es como que, o sea, no hay un claro. consenso, no hay una... Claro, ahí recién lo mencionaba un poco Andrés Lavaqué, pero esta idea del campo del arte como un espacio fértil para abrir preguntas desde un lugar, digo, poético, pero que aborde lo vincular también, lo vincular como la trama esencial en una comunidad. Y pienso en relación a esto que vos decís, qué particular es habitar una isla, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé, hay casos de COVID en la isla, ¿entendés? ¿Cómo están? Claro, ¿no? Digo, y está el toque de acá de Buenos Aires, no sé qué. ¿Cuánta gente vive en la isla ahora, Javi? Para dar dimensión En la isla también. Martín García viven alrededor de 100 personas. Ok, Eh, 30 de ellas están en población escolar, más o menos 15 en primaria y secundaria. Ahora hubo un par de personas que nacieron hace pocos meses. Vidal había querido cerrar el jardín de infantes con este y otros del Delta. Bueno, finalmente no lo cerraron. Se pudo mantener el jardín de infantes por suerte, porque ahora hay... O sea, cerrar el jardín de infantes hubiera implicado despoblar la isla a mediano plazo. total. O sea, estas personas que están naciendo no se podrían quedar o no podrían pensar en quedarse. Eh, entonces también sí, lo que vos mencionabas de los vínculos es muy zarpado. Obviamente que son 100 personas y se conocen todos. Claro, No hay casos de COVID, pero de todas maneras sí hay restricciones, obviamente, todo el mundo con barbijo, porque también hay guardias que cambian de prefectura y del cuerpo de enfermería y médicos que van rotando. Entonces hay ciertos protocolos que se siguen cumpliendo, más allá de que no haya casos en la isla y no hay circulación del virus, por lo que me cuentan. claro. Y después, bueno, claro, o sea, obviamente que habitar una isla, es decir, nosotros conocimos al primer rockero de la isla Martín García, que fue Oscar Ramos, que lamentablemente falleció hace un año. Pero, por ejemplo, imagínate tener una banda de rock en la isla Martín García y no tenés una batería, digo. Claro, contame un eh, poco esa historia, digo, ¿por qué es el primer rockero de la isla? ¿Qué hacía? Digo, ¿cuándo llegó? ¿Cómo es? es así, en realidad, yo digo que es el primer rockero de la isla. Y después, cuando pusimos el videoclip de la canción de Los Prendidos de Fuego y la Martín García, me hicieron unos comentarios, alguien que vivió en la isla, hubo esta banda, esta otra banda, y hay una historia del rock en la isla Martín García también. Lo que pasa que Oscar fue el que llevó el rock a la isla. O sea, Oscar, en realidad, él llegó por un sistema del régimen de penitenciaría. Entonces él recupera su libertad en la isla, cumpliendo unos 2 últimos años de su condena en la isla con su familia. Entonces ahí recupera la libertad. Entonces también es un caso muy, para mí muy lindo, en el sentido que él recupera la libertad en esta isla que siempre fue la isla del encierro. Y al mismo tiempo él lleva el rock a la isla, entonces empieza a dar clases de música en la escuela, en ese momento escuela primaria. Entonces, hasta que él llegó, en la isla nadie tocaba rock y nadie escuchaba rock. Y bueno, antes de Raza Oculta existían otras bandas como Osario Negro, Ok. eh,
Bueno, no me acuerdo ahora de los nombres, pero esa de Osario Negro me llamó mucho la atención. Siempre muy Claro, oscura, sí, muy Isla Martín García. Y Raza Oculta es la banda de Oscar, que, bueno, la verdad que es una banda buenísima, muy personal. Oscar además tocaba el bajo y componía las canciones y cantaba. Además, él era profesor de artes marciales, él impulsó un coro en la iglesia junto con María Elena, su mujer. Entonces, ellos impulsaron mucho la cultura en la isla Martín García. claro. Hacia hacia fines de los 90, por ahí, principios de los 2000, fue un momento donde en los 90 estaba la comunidad más organizada en Martín García. Existía lo que se llamó el Consejo de la Comunidad. Ahí la comunidad se reunía en asamblea y tomaba decisiones respecto de qué hacer con un dinero que se les cobraba a los turistas que entraban a la isla. Se les cobraba una entrada y con ese dinero ellos manejaban, con eso hicieron el museo, con eso hicieron un par de cosas y la comunidad estaba organizada. Después, bueno, obviamente hay distintos intereses y internas que, bueno, yo tampoco las conozco bien, no soy quien para hablar de ellas, ¿viste? Pero como en todo territorio hay conflictos. Pero bueno, lo bueno, me parece, del laburo del proyecto Martín García es también el laburo con la escuela, que ahí hay un lugar donde la escuela o sea, motoriza mucho la isla. Hoy por hoy, por ejemplo, la lancha, la única que viaja es la lancha educativa, que la paga la provincia de Buenos Aires, que es la lancha de la provincia de Buenos Aires, que es la lancha que lleva a los docentes. Eh, Nosotros con esa lancha siempre hemos viajado a hacer todos los talleres que venimos haciendo desde noviembre del 2017. Y ven que ahora estamos haciendo a distancia. Ahora hay uno de rap que está haciendo los sábados y mañana es la segunda clase. Claro, bien ahí, readaptando al contexto. Che, y quería preguntarte, antes lo mencionaste, que lo estuve chusmeando ahí en Instagram, el proyecto de repatriación del adoquín. O sea, ¿qué significa ese adoquín y cómo fue la acción, cómo fue la intervención? Sí, esa fue una acción del 2017 que se llamó Argirópolis también, porque nosotros por primera vez llevamos una bandera de Argirópolis, que era la ciudad imaginada por Sarmiento en 1852, 1851, 1852, cuando escribe el joven Sarmiento desde el exilio este libro donde imaginaba a Martín García siendo la capital de los Estados Unidos del Río de la Plata. Iba a tener Argentina, Paraguay, las provincias como una suerte de regionalismo de 1850, y esa idea utópica de que Martín García, por su enclave geográfico, por ser cónclave y enclave de los ríos, ¿no? Eh, bueno, yo flameé esa bandera en la isla Martín García y repatriamos un adoquín de la ciudad a la isla Martín García. En la isla Martín García se explotaron más de 30 canteras para extraer adoquín. Hace poco hicimos una charla con la arqueóloga Isabel Caparelli, que hizo su tesis en Martín García, y nos contaba que durante una época estaban obligados los barcos a pasar por Martín García y a rellenar su parte de abajo con piedra para traerlo a la ciudad. Entonces, el primer adoquinado de la ciudad de Buenos Aires es de la isla Martín García. Entonces, nosotros, como un acto de justicia histórica con los presos picapedreros de varias épocas, que picaron ese adoquín, restituimos un adoquín a una de esas canteras. Bien ahí, Y esa bien ahí. acción después se continuó con otra acción que hicimos en el 2019, en junio del 2019, el año pasado, en Diagonal Norte y Florida, donde todavía hay un espacio con adoquines de 1 metro por 1 metro más o menos, con el primer adoquinado de la calle Florida, supuestamente que viene de Martín García. Entonces, nosotros rebautizamos ese lugar el año pasado como la Piedra de la Libertad. Che, qué piola. Y pienso ahí también el arte, digamos, como dispositivo para visibilizar
también situaciones de injusticia, de violencia, digo, sistemática, ¿no? Históricas, desde un lugar que le es propio. Está muy bueno, me había interesado un montón eso. Y te hago una pregunta, Javi. La gente de la isla, que vive en la isla, ¿cómo, digo, está en su identidad algo de todo lo que uno que conoce la isla? Por ahí digo, yo fui con la escuela en, no sé, séptimo grado, creo, qué sé yo, la cárcel o esto que mencionabas antes del nombre de la banda, el osario, no sé qué, como ellos lo tienen como algo propio o se parece más a un pueblo, digamos, de la provincia de Buenos Aires o a una isla, digo, la identidad de un ribereño del Delta. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo la verdad que no sé bien la diferencia con el Delta, sé que es muy distinta la conectividad que tienen por sobre todas las cosas, ¿no? Porque ahí a la isla Martín García viajaba, cuando no estaba la pandemia, viajaba una lancha por día, una de ida, una de vuelta, con lo cual vos cualquier cosa que tenés que venir a hacer a un trámite o cualquier cosa, tenés que quedarte a dormir sí o sí, tal vez hasta 2 noches, porque llegás a la noche, bueno, hay todo un problema, llegás a la noche, al día siguiente la lancha se va a la mañana para Martín García, entonces tenés que hacer algo a las 7 de la mañana, entonces tenés que quedarte 2 noches a dormir en otro lado. Entonces es muy distinto el Delta, obviamente que si estás en la segunda o tercera sección, también si no tenés una lancha estás muy desconectado, ¿no? Pero en Martín García la mayoría de las personas que viven ahí no tienen lancha propia. Y además está muy lejos, entonces también es muy caro moverse. Claro, Lo que tiene muy extraño también Martín García es que tiene una pista de aterrizaje. Entonces, claro. digo, cualquier emergencia está como muy... Nosotros cuando fuimos a repatriar a Adoquín fuimos en avioneta. Llegamos a Adoquín. Claro, Entonces, tenés una doble situación en ese sentido, digamos, como de... Sí, o sea, es un lío la isla Martín García en un punto, ¿no? Porque está la prefectura, está la OPDS, que son los guardaparques, está la Comisión Administradora del Río de la Plata, que también maneja unas hectáreas, con la delegación uruguaya, la escuela y salud son del municipio de San Fernando, la gente que vive ahí vota del municipio de La Plata, y la gente que vive ahí, bueno, a ver, respecto de la identidad de la isla. Claro, viste, en realidad cuando vos hablabas, preguntabas, yo me preguntaba acá, en realidad es como preguntarnos por nuestra propia identidad, digo, ¿qué somos nosotros? Digo, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuál es la identidad de ser argentino o ser martín garciense o de ser de San Fernando o ser de Bahía Blanca? ¿Qué te constituye, digamos? Porque también hay muchas cosas que nos cruzan a todos y otras que no. Obviamente que Martín García, muchas personas que viven ahí vienen del palo más de que la persona más antigua, el señor que es más grande de la isla, creo que hizo la colimba ahí, hizo marina y se quedó. Y claro. hay gente que labura en prefectura, que también la hija después tuvo un almacén y se quedaron y de ese palo, y después están los guardaparques, y es como toda una mezcla, ¿no? O sea, o gente que va a laburar ahí, para ir a... En Martín García tampoco hay propiedad privada, entonces también hay un lugar en la Argentina, una isla donde no hay propiedad privada, donde recomenzar todo, ¿viste? Claro. Ahí justo Andrés pregunta, Ah, está buena la pregunta. claro, yo te quería preguntar un poco eso en relación a la banda, porque vos también dijiste antes que habían estado con la banda ya grabando o algo. Así No, claro, que eso, no pudimos ir a tocar con la banda, que era el plan de ir, pero no pudimos ir porque también es muy cara el pasaje y si tenemos, o sea, hay toda una logística de producción que, bueno, yo pedí un subsidio a la INAMU y no nos lo dieron, y con eso lo íbamos a hacer, ¿viste? Es muy complejo. Pero la que pregunta Andrés está buena la pregunta. Mira, yo te diría que ponerle al principio nos miraban muy de reojo los habitantes de la isla, como diciendo, bueno, la verdad que ¿qué venís a hacer acá? Porque van personas todo el tiempo a la isla a hacer cosas y qué sé yo. De pronto cuando uno muestra un interés por el lugar realmente, que en un punto nosotros
empezamos a ir en el 2016 porque fue la época en la que empezamos a ir. La verdad que la gestión actual estamos mucho más cómodos laburando, pero no es que nosotros vinimos con una cosa partidaria por un lado. Mm. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, yo creo también el arte o las prácticas artísticas y las experiencias estéticas que proponen tienden muchos puentes de diálogo diversos, ¿viste? Y también establecen momentos, el momento del taller, que nosotros, a medida que fuimos empezando a ir cada vez más, y que la desconfianza de los habitantes de la isla, obviamente, porque cuando vos volvés y te llevas bien con uno y nada, y te quedás charlando con otro horas y te empezás a hacer amigo. Realmente es un poco lo que empieza a pasar. Yo tengo a María Elena, hablo todas las semanas por WhatsApp, o sea, soy amigo de ella. ¿Cómo anda todo por allá? Mando fotos, no sé. O José del Solís, lo mismo. O muchos profes de la isla, que algunos no viven ahí, pero que nada, estamos laburando permanentemente. Y esto de los talleres, nosotros primero empezamos haciendo talleres de un día, ¿no? Funcionaban bien, pero bueno, como que quedaba muy ahí. O Entonces después sea, empezamos a... viajaban un día a la isla, hacían el taller y se volvían. Exactamente. Ok. Y había entusiasmo, bueno, hicimos un taller de fanzines, se inauguró la fanzinoteca de Martín García, estuvo bueno, se enseñaron como técnicas de fanzines, como agujerear y qué sé yo, y estuvo muy piola, ese duró un día, ponerle otro que hicimos de stencil también, que hicimos el primer mural del cacique Pincén, con les pibis de la escuela, estuvo buenísimo, también fue por un día. Bueno, después ese mural lo taparon, hubo todo un conflicto, lo pintaron, volvimos a hacer otro mural en noviembre del año pasado. Entonces como que hubo una sucesión de actividades y después los talleres los empezamos a organizar más en fines de semana. Entonces hacíamos, por ejemplo, viernes, sábado, domingo, o jueves, viernes, sábado. Entonces, en 2019 hicimos un ciclo de 6 talleres, que como que los planificamos de abril a octubre, uno por mes. Y bueno, y algunos, por ejemplo, el primero fueron 2 fines de semana cada 15 días. Entonces, también, como era de escritura y de ensayo audiovisual, también era viernes, lunes. Esto, al ser en la escuela, nuestro lugar de acción siempre es en la escuela, usamos el Zoom, el salón de uso múltiple de la escuela, es el lugar donde hacemos los talleres, y a veces en el jardín, y a veces nos vamos a algún lugar particular por ahí, depende de la temática y los materiales del taller, ¿no? Y bueno, al ser de la escuela, siempre nos cedían o nos ceden un horario de la escuela, lo articulamos con algún docente, y de ahí se va armando también la relación con los docentes. La verdad que muchos también del proyecto Martín García son docentes, entonces eso también facilita mucho el acercamiento, el laburo, ¿no? Como que las Claro, el prácticas, código. exacto. Entonces ahora ponerle también al pasar esto del coronavirus, fue como que de alguna manera también establecimos lazos más fuertes con los docentes, porque empezamos a hablar más. Che, bueno, ¿qué te parece si hacemos esta actividad? Entonces hicimos un Zoom con la arqueóloga y con el profe de Historia y Geografía la semana pasada, con la profe de Arte laburamos todo el tiempo, con el profe de Filosofía estamos intentando armar algo. Lo loco del profe de Filosofía es que tiene una alumna en la isla. Claro, Entonces es muy claro. loco también, como a partir de una persona que estudia filosofía, por ahí se puede hacer una actividad de filosofía y pensar desde la isla, desde la comunidad entera. También hicimos un taller de cestería a distancia, Silvina Babich lo coordinó, muy buena estuvo. Ella es muy buena dando clases, tiene mucha experiencia, estuvo muy buena las clases, fueron 5 clases. Estuve viendo un Eh, poco eso, que además es revalorizar un saber propio, digamos, de las comunidades originarias de la isla. Entonces, como volver a traer un saber histórico de ese territorio, ¿no? Totalmente, totalmente. Poner en valor esos saberes que están ahí y que en un proyecto de turismo comunitario, que es lo que todo el tiempo estamos pensando también con el proyecto Martín García, porque la isla y los habitantes viven la mayoría del turismo, hay restaurantes, un par de hosterías, campings, almacenes. Está preparada para recibir el turismo y la verdad que es una isla alucinante donde hay
desde garzas hasta lagartos overos, pájaros de todo tipo. Digo, desde el punto de vista de la naturaleza es alucinante, desde el punto de vista histórico hay un montón de capas. Desde el punto de vista arquitectónico también, tenés como tradiciones castrenses muy marcadas de ciertas épocas, otras construcciones más antiguas. Eh, es decir, hay como o sea, estuvo Rubén Darío ahí también, digo, cronista emblemático de América. Entonces, ¿cómo poder también pensar desde la escritura, desde la cerámica, pensar desde esas prácticas, ¿no? Pensar esas prácticas y desde esas prácticas, desde ese lugar que es muy potente. Y la verdad que la comunidad de Martín García es increíble, o sea, es muy buena onda. Hay como personas, Facu, ponele, es un chabón que fue a hacer un proyecto para hacer una huerta. Es cierto que hay un montón de dificultades, ¿no? También la conectividad es una dificultad muy grande, ¿viste? No hay internet, entonces son todos datos, entonces todas estas actividades también cuesta mucho coordinarlas. Todas las personas que viven ahí tienen esa... Aparte que hay 2 lanchas nada más por semana que están viajando en este momento a llevar comida y a llevar ciertas cosas necesarias, que la Ujú. provincia está muy presente ahí. Después, viste, la conectividad es muy baja, la gente no puede salir de la isla tampoco, entonces también hay una situación en un lugar donde fue cuarentenario, ¿no? Que fue Lazareto. Total. Eh, Total. No, es que por eso también está bueno para mí la experiencia que están haciendo, en sentido de, bueno, hay todo un imaginario de la isla, su relevancia histórica, esto, yo fui con el colegio, digo, y las mil capas de significación de la isla, y después esa comunidad de 100 personas, el colegio como el lugar, digo, de potencia, de activar un montón, pero como la vida real de cómo se habita también en la isla y qué hacer con la potencia de todo eso, de los pibis o los docentes que están ahí o esa persona que eligió estudiar como filosofía. Ahí, perdón, voy a meter un chivo, lo estoy viendo a Félix Torres que se Saludos. conectó. Yo formo parte de la CONU, la ONU del conurbano, y los chicos me pidieron que aproveche esta instancia para autoinvitarnos a hacer una recorrida, un mapeo psicogeográfico que solemos hacer por distintos territorios del conurbano para cuando se reactive todo, cuando vuelva a la vida, Estaría por la buenísimo, isla Martín García. estaría genial. Lo vamos a hacer. Félix, de Bueno, hecho, estuvo en Utopía Sur, que fue el evento que hicimos en noviembre del año pasado en la isla, que fue zarpado, porque se leyeron las 300 actas de Cristina Piffer, una performance participativa que coordina Cristina Piffer, que tiene un trabajo alucinante ella, muy serio, de archivo también, y de, bueno, de realización material y formal. El laburo de Cristina Piffer es increíble, bueno, bueno, no lo tengo que decir, ya se sabe, es increíble, pero pudimos hacer la performance de ella en la isla, con los habitantes de la isla, el año pasado en Utopía Sur, que se leen 300 actas de bautismo de personas de pueblos originarios bautizadas en la isla Martín García. Es muy piola lo que propone Cristina, porque se arma un momento muy denso y con mucha potencia. Eh, Se leen todos los nombres de estas personas, la edad, y son todas las voces de las personas nombrando a esas personas que tal vez nunca fueron nombradas o nunca habían sido tal vez nombradas en la isla donde fueron bautizadas. Muchas de estas personas eran bautizadas en artículo mortis antes de morir, enfermas de viruela, que les preguntaban si querían ser bautizadas y yo me imagino que si estás de viruela con fiebre y te dicen que te quieren poner un paño de agua en la cabeza, vas a decir que sí. claro. Entonces, se leen todos esos nombres y para mí y para todo lo que tuvimos ahí fue increíble. La perfo la
la hace Cristina con Félix, ellos la hicieron por primera vez en Isidro Casanova, donde labura Félix Torres ahí de docente. Después se hizo en la Bienal Sur, y después la hicimos en San Fernando, en la muestra que hicimos en el 2018, y la volvimos a hacer en el 2019 en la isla por primera vez, que Cristina nunca la había hecho en la isla, ella no conocía la isla, de hecho. Mira, Así que estuvo muy buena, muy buena. Ahora estamos editando el video de eso, que lo tenemos filmado. Y fue un acto de restitución histórica importantísima y realizada también con la comunidad educativa de la isla y otras personas de la comunidad de Martín García. Fue bastante emocionante, fue muy lindo. También se hizo el nuevo mural de Pincén. Hubo una suerte de festival en la isla. Y para el 2021 estamos pensando como un ciclo de taller abierto en la isla, de hacer una serie de actividades y de talleres y de recorridas por distintos sectores. Bueno, estamos ahí laburando en eso para cuando se pueda volver, así que está complejo. bien. Eso justo te iba a preguntar un poco, no sé cómo viene el proceso de la mano de yeso, pero Me había olvidado por completo. La sacamos, ¿eh? estamos para sacarla Estamos y para cerrar. sacarla, ¿eh? Bien, me encanta. Hubo un accidente igual, ¿no? Lo que se armó acá arriba. Ahí Andrés Lavaqué pregunta, ¿bautismos cristianos? Sí, bautismos cristianos. Claro, Exactamente, bautismos porque cristianos. Ahí había una capellanía, bueno. eh, a ver, voy a intentar sacar la mano. Eh, la verdad que hubo un accidente, no estaba tan bien sujetado el contramolde, pero abrió. Vamos a ver si está sana. Y acá sale la. primero el molde de caucho de silicona. Charachachán. A ver. Habría que poner esa musiquita, ¿no? Esto es arte en vivo, ¿eh? Saludos para el Tiki. Vamos. Vení. Vamos. Vamos. Bueno, acá tenemos nuestra mano de la Bien victoria. ahí. Bien ahí. Y No tenemos tenía el dato muchas. de Churchill. Qué ¿Cómo? bueno. No lo tenía, boludo. Bien, tengo que investigar Tenemos más una ahí. caja llena Bien. acá, Bien para ahí. que compañeras y compañeros tengan en sus casas este amuleto, la mano de la victoria para estos tiempos complejos, para reinventarnos, Bien ahí. por la unión y por la solidaridad. Así es. La Así que bueno, justicia che, social. Che, salud para bueno. todos, ¿eh? Salud. Salud para todos ahí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Eh, gracias, Javi. Gracias, Aidus Gracias. y Fabi, por invitarme a preguntar. ¿Nos despedimos con un tema? Dale. Ahí va. En esta isla hay muchos marineros y yo estoy buscando la forma de nadar al mar abierto. En esta isla hubo muchos prisioneros y todos buscamos la libertad cantando una canción. Martín García, la isla de los presos. Martín García, isla de los encierros. Martín García,
la isla de los muertos, Martín García, la isla del destierro. En esta isla funcionaba un lazareto, traían inmigrantes en cuarentena y a indios con viruela en un depósito. En esta isla hubo muchos que murieron y con les amigues le estamos buscando un sentido a todo esto. Martín García, isla de los infiernos. Martín García, isla de los enfermos. Martín García, la isla de los muertos. Martín García, la isla de los sueños. Hay muchos marineros en esta isla, hay muchos prisioneros en esta isla, sonaba un lazareto, Martín García. Él era un despensero. Gracias, Javi. Gracias a Aguante, ustedes. aguante Gracias, todo, sí. Gracias por aguante el todo. arte popular comunitario. Aguante. Salud. Ojalá estemos viendo Salud. los prendidos fuego pronto, boludo, que yo los vi una vez y fue una Ojalá, fiesta. ojalá, ojalá, ojalá fin de año nos tenga ahí, viéndonos las caras, poder dar un abrazo, brindar. Brindando en vivo. Exactamente. Che, Bueno, muchas gracias a todas las personas que se unieron y gracias Silvia, a vos, a Fabi, a Aidus de Estación 1857 en Amasa. Bueno, la verdad muy agradecido. de una. Gracias a vos por tu música, tu arte, por el proyecto. Aguante el proyecto de la isla. Hay un Instagram, tiro ahí, proyecto Martín García. Síganlo porque la verdad que están haciendo una bocha de cosas re piola. Y gracias a Idus y Fabi otra vez por dejarme formar parte y preguntar. Bueno, nos Aguante, vemos, amigues. aguante. Nos vemos la Gracias por próxima. todo. Adiós. Salud, salud. Salud. Nos vemos.